Economía colombiana. Si nos concentramos en su dimensión económica, el gobierno es uno de los principales agentes que participan en el sistema económico junto con los hogares y las empresas. Sin embargo, el gobierno tiene unas características distintivas. No solo adelanta labores productivas como las empresas y desarrolla actividades de consumo como las familias, sino que además debe garantizar que las reglas del juego y de la economía se cumplan. Para alcanzar sus objetivos, el gobierno debe, por una parte, contar con un importante volumen de ingresos y, por otra, decidir cuál es la mejor manera para gastar los recursos de acuerdo con los intereses de la sociedad. La mayor parte de los ingresos que recibe el gobierno se derivan de los impuestos que cobra de los hogares y de las empresas. La decisión de cómo esos ingresos se lleva a cabo por una instancia de política que busca en el proceso se vean presentados por los intereses de distintos sectores que conforman la sociedad, ya que ya se consigna en el presupuesto del gobierno. Existen distintos niveles de gobierno definidos de acuerdo con sus diferentes responsabilidades y su ámbito de influencia en el gobierno local. Opera en las ciudades, pueblos o comunidades. En el caso de Colombia, ese nivel de gobierno es ejercido por las alcaldías. El gobierno regional es el que actúa sobre un conjunto de ciudades o comunidades agrupadas en regiones, como son los estados, y en algunos países, los departamentos. En Colombia, el gobierno nacional es ejercido por las gobernaciones. Finalmente, el gobierno nacional o el gobierno central es el que controla todo el territorio de la nación. Los distintos niveles de gobierno tienen responsabilidades específicas. Es decir, que en la práctica las responsabilidades de distintos niveles de gobierno deben ser complementarias. En este esquema de gobierno central tiene la responsabilidad sobre la estabilización y la distribución de recursos, mientras que los gobiernos regionales y locales son responsables de la asignación de estos recursos y de la provisión de servicios como educación y salud. El sistema fiscal descentralizado permite que las entidades territoriales tengan un mayor grado de responsabilidad en la prestación de servicios básicos de la población. Así lo que se busca es que los servicios se presten desde las entidades que están más cerca a la población, es decir, desde los departamentos y los municipios, y que éstas conocen mejor las necesidades de los ciudadanos. Igualmente se busca que los ciudadanos puedan evaluar y juzgar de una manera más directa la prestación de estos servicios. Los principales instrumentos con los que cuenta el gobierno para influir en el comportamiento de la economía son los tipos fiscales y monetarios. Los instrumentos de la política fiscal son aquellos relacionados con los ingresos y con los gastos del gobierno. Los relacionados con los ingresos son instrumentos de política monetaria, por los cuales aquellos se sirven para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. En algunos países, entre ellos Colombia, la autoridad monetaria es una instancia independiente en la que el gobierno ha delegado el manejo de la política monetaria. En nuestro caso es el Banco de la República. Los planteamientos de la ciencia económica sobre los alcances de la participación del gobierno en la economía varían dependiendo de los factores que se analicen y de la época en que se trate. Los economistas clásicos, por lo menos basados en las ideas de Adam Smith, consideran que el sector público debe apoyarse en el mercado pero no debe intervenir en su funcionamiento. Así, de acuerdo con Smith, el sector público no debe dedicarse a intervenir y a tomar las decisiones sobre sectores productivos que están en manos del privado, sino que debe realizar tres funciones de gran importancia para la sociedad: la defensa, la protección de cada miembro de la sociedad de la injusticia generada por estos mismos y la creación de ciertas instituciones y tareas para corregir los fallos del mercado en la provisión de algunos bienes y servicios. Por su parte, la persistencia de la depresión mundial de cada década en 1930 llevó a Keynes a criticar los planteamientos clásicos que aseguraban que lo mejor se podía hacer el gobierno para garantizar el funcionamiento era una economía no intervencionista. Keynes argumentó que las ideas acerca de las virtudes de la intervención del gobierno en la economía solo operaban bajo condiciones en pleno empleo. Sus planteamientos afirmaban que una situación de la depresión económica del gobierno debía intervenir para sustituir la inversión privada o debía facilitar una caída de las tasas de interés para estimular la demanda del crédito y por esa vía la de la inversión. El gobierno gasta los ingresos que recibe en sus actividades de consumo e inversión. No obstante, por naturaleza del gobierno, la decisión de cuántos recursos se deben destinar a cada uno de estos rubros no es difícil como la toma de respecto a las empresas y a los hogares. Esta dificultad se explica por dos motivos. Por una parte, las decisiones de consumo e inversión del gobierno afectan a todos los individuos y en general el sistema económico. Por otra, en una sociedad democrática, el gobierno debe procurar, en el proceso de la decisión del uso de sus recursos, éstas sean representadas por intereses en la mayor parte de los individuos que la componen.
Las decisiones de gasto del gobierno se toman a través de un proceso político en el cual están representados los intereses de diferentes individuos que se consignan en el presupuesto de la nación. El Poder Ejecutivo es el encargado de diseñar el presupuesto de la nación y de presentarlo al Poder Legislativo donde sea el proceso de aprobación. El gasto del gobierno se divide en 4 categorías. El consumo del gobierno incluye, por un lado, los salarios que pagan los trabajadores del sector público y los pagos de bienes que adquieren su funcionamiento. Por otra, la inversión en la cual principalmente hay gastos en la construcción de infraestructura como carreteras, puertos y redes de comunicación. También se tienen en cuenta las transferencias de los montos del dinero que le dan principalmente a los hogares, como el seguro de desempleo y los recursos para financiar la salud y la educación pública. Y por último, el pago de intereses de la deuda pública, esto es pagar intereses por el dinero que recibe en calidad de préstamo, cuando el gobierno necesita financiar sus gastos porque sus ingresos no son suficientes. Para terminar la discusión, uno de los desequilibrios más complejos para el manejo de la economía es el déficit fiscal, pues implica un exceso de demanda agregada sobre la oferta agregada que puede traer distintos problemas. Por un lado, esta situación se puede traducir en presiones inflacionarias cuando la economía está cerca en su pleno empleo de recursos productivos. Por otro, el déficit fiscal obliga al gobierno a endeudarse, lo que no solo conlleva potencialidades de dificultades futuras para enfrentar los respectivos pagos, sino que además sustrae recursos del sistema financiero que podrían estar disponibles para el sector privado. De hecho, cuando una economía tiene grandes niveles de déficit fiscal, generalmente está incrementa a las tasas de interés, lo que dificulta el acceso a hogares de crédito.